Buenos días a todos los participantes que os habéis conectado, ¿no? Como suele ser de rigor en los webinars, ¿no? Y debido al número de inscritos, ¿no? Vamos a dejar unos pocos minutos así de cortesía, ¿no? Para permitir a todo el mundo conectarse. Y para que no haya un silencio sepulcral, no voy a aprovechar para presentar un poco el webinar y a su vez el Centro Español del Plástico, ¿no? Por lo cual, primero de todo, gracias a los que estáis conectados puntual, ¿no? Y como no, dar las gracias a Kiwa, ¿no? Que una empresa social del CEP que está siempre disponible y con ganas de compartir conocimiento, en este caso en nuestro eje de sostenibilidad que tenemos dentro del CEP, ¿no? Por lo cual, en la jornada de hoy hemos elegido tres temáticas que algunas de ellas ya las hemos tratado en webinar en el pasado trimestre del año 2023, ¿no? Pero hemos pensado que quizás tenía sentido justamente en una misma sesión, ¿no? Volver a hablar de la famosa norma 15343 para plásticos reciclados, ¿no? También del tema de fin de condición de residuo y, como no, de las ODS que al final no dejan de ser para muchas empresas un indicador y eventualmente un modelo luego de presentación de sus actividades bajo los, ¿cómo se llama? Los criterios de la ONU, ¿no? Por lo cual, como yo veo que el número de conectado sigue subiendo, yo mientras tanto os voy a presentar un poco el CEP para los que no lo conocéis, ¿no? Somos una asociación profesional, ¿no? Que de hecho la primera en España relacionado con los plásticos, ¿no? Fundado en 53, acabamos de cumplir 70 años. Y desde el año 2015 nos hemos convertido en Cluster AI. ¿Este qué significa? Es una acreditación del Ministerio de Comercio y de Turismo, ¿no? Ya que el ministerio necesitaba buscarse unos aliados, ¿no? Para transformar la industria, ¿no? Y entre otros, dentro del Ministerio de Industria hay una subdirección de pymes, ¿no? Y como para el ministerio le resulta a lo mejor difícil llegar a estas pymes, ¿no? Se han apoyado y han transformado las asociaciones profesionales que lo han querido, ¿no? En Cluster AI. Y de hecho, nosotros somos como un enlace entre el ministerio principalmente de industria y las pymes, ¿no? Para todo temas de ámbito de innovación, transformación digital y sostenibilidad, ¿no? Por lo cual, al final, ser miembro de un clúster es tener la garantía de que este clúster está bien conectado con ministerios, agencias, centros tecnológicos y también todo tipo de centros de conocimiento como pueden ser las universidades y los centros formativos. Eh, bueno, no os voy a entretener mucho, pero bueno, nuestra misión como Centro Español del Plástico es de establecer una cultura responsable fomentando el buen uso de los materiales plásticos y su circularidad, ¿no? Y para eso, bueno, intentamos dar en especial atención y servicio a nuestros asociados y también no asociados, ya que, por ejemplo, en el webinar de hoy ya hemos podido ver que tenemos empresas que no son especialmente asociadas al CEP y que participan, ¿no? Por lo cual, eh, estamos aquí justamente para difundir información relevante para el sector, ¿no? Como puede ser la temática de hoy. Organizamos todo tipo de eventos de networking, somos miembro del comité organizador de varias ferias, como pueden ser, por ejemplo, Equiplas, Plastic and Rubber, y aquí en breve vamos a tener a ISPAC, ¿no? Colaboramos con Pick and Pack, etcétera, ¿no? Somos centro formativo, tenemos un máster con la Universidad de Barcelona y L3, ¿no? Tenemos también la gran tarea de representar y defender el sector, ¿no? Dinamizamos, montamos, ayudamos a que haya proyectos de desarrollo colaborativo entre diferentes empresas del clúster, damos asesoría
Y bueno, para las empresas directamente asociadas les prestamos todo tipo de soporte y de atención, ¿no? Eh, Quizás una información de interés es que en nuestra web tenemos una bolsa de empleo que es gratis, ¿no? Es tanto para empresa, para poner ofertas, que para profesional que eventualmente estén buscando a lo mejor un nuevo proyecto profesional. Por eso os invito a mirar en nuestra web esta bolsa de empleo, ¿no? Y si no, aquí nosotros como SEP que publicamos cada año un informe del sector que se entrega gratuitamente a nuestros asociados, pero que los no asociados también pueden comprar. Aquí tenéis la portada de la edición que va a salir en breve. Durante este mes de febrero ya la edición 2024 de nuestro informe del sector va a salir, ¿no? Si no, podéis entrar en la web y ver que en varios sitios podéis suscribiros a la newsletter y os permitirá también recibir nuestra revista digital. También tenemos previsto para este mes de febrero una revista que será bastante interesante en todo tipo de contenido relacionado, entre otros, con proyectos de innovación y artículos también de divulgación, ¿no? Y para acabar, estamos bastante activos en LinkedIn, por lo cual también nos podéis seguir y así estaréis al día de nuestras actividades, ¿no? Bueno, estoy viendo que el número de participantes ha subido bastante, ya son, yo creo que los 5 minutos de cortesía ya están más que dada, por lo cual vuelvo a la presentación del evento. Tendremos primero Saray Velasco, auditora de Kiwa, que nos dará una pequeña masterclass sobre la norma 15343, ¿no? Seguido de Almudena Francés, que nos explicará o nos recordará todos los criterios para la fin de condición de residuo de los plásticos reciclados, ¿no? Y por acabar, José Vicente nos dará su visión de los ODS y cómo eventualmente se pueden certificar las empresas con este sistema de gestión, ¿no? Mediante ODS, ¿no? Así que no me voy a liar más. Tengo que dejar de compartir para que Sarai pueda No puede compartir, compartir ¿no? Sara directamente como Sí, quiera. sí. Bueno, yo he dejado de Sí. compartir. Bueno, en cualquier caso, recordad lo que también dijo Leticia, ¿no? Las preguntas aquí, yo por lo menos en mi configuración del Zoom, abajo, en la regleta de abajo, tengo un espacio que se llama preguntas y respuestas, por lo cual los invitamos a canalizar las preguntas aquí, ya que el debate y la contestación a estas preguntas se hará después de las tres intervención de nuestros tres ponentes. Así que de nuevo, gracias Kiwa por participar en este evento y gracias a todos los asistentes que ya os habéis conectado. ¿Veis mi presentación? Deduzco. Y Sí, 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 muy bien. Vale, pues sin más empezamos, si os parece, con estas pequeñas pinceladas que sobre la UNE 15343, como ha comentado Marc, que muchas gracias también por tu presentación. Pero antes de empezar a hablaros de la UNE 15343, ya que pues, los tres participantes somos de Kiwa, queríamos presentaros nada muy brevemente, no os preocupéis, no vamos a enrollarnos en este tema que es Kiwa, ¿no? Para que sepáis pues las personas que estamos hablando en este webinar que nos ha ofrecido poder participar CEP, pues que es que Kiwa es una empresa que bueno, está fundada en 1948 y su sede principal y fue fundada está en los Países Bajos. Es una empresa, como veis, presente en todo el mundo, con oficinas en más de 35 países y ofrecemos pues todo tipo de servicios relacionados pues con las certificaciones, con protección, con seguridad y pues con sostenibilidad, que es lo que nos toca ahora mismo en este momento.
Aquí tenéis un pequeño portafolio de lo que damos, de lo que ofrecemos desde aquí, desde Kiwa España, pues certificación en todo tipo de sistemas de gestión, tanto de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, seguridad de la información, responsabilidad social corporativa, residuo cero, bueno, el esquema de ODS, ¿no? Que vamos a hablar al final de esta ponencia por José Vicente. También, pues obviamente no, no estaríamos aquí si no, certificación en UNE 15343, tanto para recicladores como para transformadores, que explicaremos a continuación. OCS, también relacionados con el sector del plástico, Ocean Clean Sweeps. El Esquema Nacional de Seguridad, que es otro tema muy, muy diferente, y todo tipo de certificaciones del sector agroalimentario, como Global Cap, BRC y FS, y también damos servicio de certificación de personas LGTB. Esto es un poco todo lo que, alguna de las cosas que podemos ofrecer para que tengáis esta visión general. Y ya no vamos a hablar más de Kiwa, yo creo que con esto es más que suficiente, y vamos a pasar a comentaros acerca de lo que estamos aquí, que es las certificaciones basadas en la UNA 15343. ¿Y por qué es la importancia de esta norma? Bueno, pues por una parte es por estar relacionada, ¿no? con la preocupación que tiene la sociedad por esa reutilización y por ese reciclaje. De hecho, la ley 722, que también es uno de los motivos que comentaremos a continuación, habla acerca de eso de un ánimo de transformar la Unión Europea en una sociedad de reciclado. Por eso está tan relacionado con esta norma. También nos da una idea acerca de productos sostenibles, de diferentes ODS relacionados, como puede ser la industria de innovación, la producción y el consumo responsable, el 13, acción por el clima, o el 14, de la vida submarina, porque es importante que controlemos pues, todos esos microplásticos, por ejemplo, que echamos al medio ambiente. Y no es que la UNE 15343 hable en sí de eso directamente, pero sí de forma relacionada. A ver, aquí, perdona, que no sé por qué, no me va. Y bueno, uno de los motivos principales también de por qué certificarse y por qué tiene interés esta norma UNE 15343, creo que lo sabemos todos, es por el llamado impuesto al plástico, ¿no? Que de esta manera, a través de la certificación en una norma o un esquema basado en la UNE 15343, pues se evitaría o se reduciría tener que pagar este impuesto, ¿no? De hecho, el propio artículo 77 de esta norma dice que para que pues, no tener que pagar este impuesto, tiene que ser a través de entidades certificadas que estén debidamente acreditadas por una autoridad como ENAC o por el organismo de acreditación de cualquier otro Estado miembro, no sé, BELAC, DAX o cualquier otro de la Unión Europea, por ejemplo. Nosotros, obviamente, estamos una entidad acreditada, tanto por esquemas propios como con esquemas reciclados. Aquí podéis ver nuestra acreditación, se puede bajar directamente desde la página de NAC, en la que bueno, pues muestra que tenemos esquemas tanto de contenido como de trazabilidad. Y ahora pasaremos a detallar un poco en qué consisten estas diferencias, ¿no? Porque lo que es la norma UNE 15343, que os la presentamos aquí, la norma UNE 15343, es de 2007 la versión inicial, y luego la traducción al castellano, al español, de 2008. Pues también a veces en algunos sitios aparece como 2007 y en otros como 2008, lo cual es importante que todos estemos atentos, porque, bueno, voy para atrás un segundito. Aquí, si os fijáis, la ley habla de la UNE 15343 de 2008, pero en algunos certificados, como los de reciclaje, vais a ver que se habla de la UNE 15343 2007. Es la misma, lo único que una es la versión, digamos, original, ¿no? Y la otra es la traducida al castellano. ¿Qué tiene esta norma, no? Esta norma, en realidad, si la cogemos todos y la revisamos, parece una norma muy sencillita. O sea, tiene una tabla y 4 parrafitos, casi por decirlo así, ¿no? Tiene una tabla en la que te habla acerca de una información que tienes que pedir
tanto del origen como del transporte, como de la caracterización del producto final y luego información acerca de las aplicaciones apropiadas e inapropiadas. Pero claro, esto, ¿cómo luego se traduce? Pues para traducir cómo ver toda esta información están los esquemas de los que hablaremos a continuación. ¿Qué más información tiene esta norma? Pues se puede desglosar con esto en que tienes que tener una información acerca del control de material de entrada. Un control de material de entrada conforme a la UNE 15343, que ya te la mencionaba en la tabla 1. Es decir, una identificación del lote, información del residuo, si es origen pre o postconsumo, si la fuente es doméstico, comercial o industrial y un control de material, pues de acuerdo a la UNE 15334X que se me ha colado porque ponerlo ahí, perdonad, porque es lo que comentamos a continuación. Entonces, este producto que hacemos es de material reciclado, tiene que estar caracterizado conforme según el tipo de polímero, a la norma que le corresponda, ¿no? Pues la 15342, 15344, 345, 44 creo que es polietileno, siempre los confundo. Uno es polipropileno, a ver, lo tengo luego después, sí, 45 es polipropileno y 44 es polietileno, la 348 es el PET. Pues en función de eso tienes que caracterizar el material reciclado, pero también es responsabilidad del transformador que compra ese material reciclado, pues que se asegure que cumple eso. Por eso debe tener un control adecuado de proveedores, porque esta norma, la UNE 15343, en esa tabla 1 te menciona todo eso. Entonces, tanto si eres reciclador como si eres transformador, son aspectos que se tienen que tener en cuenta. Luego habla también de un control del proceso de producción de reciclado, es decir, que haya unas buenas prácticas de fabricación, que haya registros del control de procesos, de ensayos de control de calidad, identificación de lotes de salida. Cuando hablamos de registro del proceso, en nuestra experiencia como auditores, queremos recalcar que son sobre todo registros, a ver, es importante los registros de funcionamiento de maquinaria, los registros de control de calidad, pero la parte que nos falta de comentar de la norma es una fórmula de masas, con lo cual es importante que se tengan registros en cuanto a pesos, controles de cantidades, porque al final lo que se tiene que verificar son esas masas. Entonces, para poder verificar esas masas y poder verificar esa formulita bueno, que todos conocéis, pero ahora pondremos a continuación, pues es importante que se tengan ese tipo de registros también. A veces se habla de registros y puede haber muchos tipos de registros, pero es importante que también tengamos presente esto. Y bueno, registros de trazabilidad en general, que es lo que estamos comentando, y que haya procedimientos de registros documentados y archivados, porque nosotros podemos tener un dosificador que sí, que tenga el registro, por ejemplo, de las cantidades que se utiliza, pero si luego no tenemos ninguna forma de dejar registrado y poder documentar y poder verificar en cualquier momento, pasado ese tiempo, esas cantidades, pues vale, sí, lo registra en el momento, pero ya en el momento, en el minuto siguiente se ha perdido esa información. Luego esta norma también habla acerca de que tiene que haber una evaluación de la calidad. No obliga a tener una certificación basada en una certificación en ISO 9001, pero sí que dice, y ahí está textualmente, que puede constituir una garantía adecuada de la calidad consistente del reciclado. Es decir, es como si te recomendara encarecidamente que tuvieras esa norma ISO 9001 y si no la tienes certificada, por lo menos implantada toda la sistemática. Y entre esta sistemática relacionada con la ISO 9001, algo muy importante que si bien no habla de forma totalmente directa, pero sí de forma colateral, es el tema de las calibraciones. Estamos hablando de medidas, de cantidades. Entonces, el objetivo de la calibración es verificar si la medida obtenida por un equipo es compatible con lo esperado y si es adecuado para la actividad para la que se está destinado. Es decir, tenemos un equipo que sirve para lo que estamos midiendo. Por ejemplo, si vamos a medir cantidades grandes, ¿no? No vamos a tener una balanza que solamente pese hasta
5 kilos. Pues si vamos a medir lo que entra por nuestra puerta, pues tendremos que tener balanzas que puedan pesar hasta a lo mejor 1.100 o 1.200 kilos. En ese sentido es compatible con lo esperado y es adecuado para la actividad. Debe realizarse por un laboratorio acreditado o con patrones trazables. Y luego, algo que siempre comentamos en todas las auditorías es que debemos tener en cuenta la orden ICT de 155 de 2020, que habla acerca del control metrológico. ¿Por qué? Porque esta orden está relacionada digamos, con las transacciones económicas cuando hay pesos. Y muchos transformadores pueden decirnos, ya, pero nosotros vendemos unidades. Sí, pero se está cobrando un impuesto que es por peso. Entonces, hay una transacción económica ligada a ese peso. Por eso también se debe valorar y tener en cuenta esta orden ICT 155-2020 como parte de los requisitos legales que volveríamos a relacionarlo con que se tenga un sistema de gestión de calidad adecuado en la empresa. Y la otra parte importante de esta norma, aparte de lo que hemos comentado, de toda la información, es esta fórmula. Esta fórmula es la clave de toda la auditoría, aunque parezca una fórmula muy sencilla, ¿no? Es simplemente en el numerador, pues lo que ponemos de reciclado en esa mezcla y en el denominador, pues todo lo demás. Es cierto que las cintas y adhesivos podrían no considerarse, habría que especificarse en el certificado, pero las cintas y adhesivos, es decir, lo que está fuera, digamos, de la matriz polimérica, no un colorante. Un colorante no es una tinta. Decimos esto porque es algo que hemos visto en nuestra experiencia que suele causar un poco de dudas en muchas empresas del sector. Mm, Todo lo que va dentro de esa matriz, de esa mezcla, formaría parte de la masa total del producto. Si es algo que va externo, pues podría indicarse que no contarse en esa fórmula, pero sí que se tendría que especificar para que la persona que luego viera ese certificado tuviera claro qué está incluido y qué no está incluido. Y bueno, las normas relacionadas las listamos ahí para que los que tenemos mala memoria, como me pasa a mí, pues tengamos claro cuál es de cuál. Si yo estoy trabajando con polipropileno, pues lo que tengo que tener en cuenta es la caracterización que me pide la 15345. La 15348, si trabajo con polipropileno, pues no me interesaría. Pero el resto, en función del polímero, pues tenemos que saber qué información tenemos que pedir a nuestros proveedores o tenemos que saber para caracterizar nuestro producto en función del tipo de empresa que seamos. Vale. Como hemos comentado, esto es una norma, pero todas las entidades de certificación, cuando certificamos un esquema basado en esa norma. Entonces, en función de eso, desde Kiwa os podemos ofrecer diferentes opciones para la certificación en un E15343 con varios esquemas. En función de si somos fabricantes de productos, que en ese caso transformadores, sería esquemas sobre el contenido, o recicladores, que serían esquemas sobre la trazabilidad. Aunque al final también es cierto que se indica el contenido, ¿no?, de nuestro producto final en reciclado. Y es importante saber que en ambos casos necesitamos 12 meses de registro sería lo ideal, y en las auditorías de seguimiento es lo necesario, pero mínimo 3 meses. ¿Por qué? Porque se necesitan datos, un poco de histórico para ver realmente que lo que vamos a auditar tiene una consistencia y no es algo que empezaron a hacer ayer. Y en función de eso, nosotros hemos desglosado en estos esquemas. El KIPLAS-T sería el esquema para los recicladores sobre trazabilidad. KIPLAS-C sería el de contenido para los transformadores. ¿Y qué información necesitamos? Siempre nosotros, cuando trabajamos con las empresas y pues ya hay un acuerdo entre ambos, les mandamos esta información para que todas las empresas tengan claro qué es lo que se va a ver en esa auditoría basada en la UNE 15343, pues en este caso si es KIPLAS-C, ¿no? Pues la licencia de actividad, qué especificaciones de compras. KIPLAS-C, vuelvo a recordar, es para transformadores, es una
esquema de contenido para transformadores, compounders también. Sistema, los registros de producción, el sistema de gestión de stock, lo que hemos comentado sobre la certificación de calibración, el control de trazabilidad, saben la descripción del proceso, descripción de los productos a certificar, qué es lo que quieren certificar, porque no es algo que se me ha olvidado comentaros al principio cuando hemos visto nuestra certificación, nuestra acreditación. Es un esquema, es una certificación sobre producto, no sobre proceso. Es verdad que se tiene que ver el proceso, pero lo que se certifica es un producto. Las bolsas tipo, bueno, las bolsas como a veces pueden estar exentas, bueno, pues lo que sea, la preforma, el tipo de producto con la referencia de la empresa. No se está certificando el proceso, aunque se haga referencia a qué tipo de proceso que es, inyección, extrusión o lo que sea. Bueno, dicho esto, continúo. En la descripción del producto a certificar, luego el procedimiento de reclamaciones y registros de reclamaciones y no conformidades, y luego se pide también una serie de datos para verificar un balance de masas, la plausibilidad y la conciliación de volúmenes, que teniendo en cuenta lo que teníamos y lo que se ha comprado, sea coherente con lo que se ha introducido en producción y que lo que se ha introducido en producción sea coherente con lo que ha salido, que parecen cosas muy obvias, pero hay veces que cuando te empiezas a sacar los datos, pues puede haber un poco de desviaciones. Y bueno, en caso de que no se tenga una certificación basada en ISO 9001 o 14000, pues también se mira alguna cosita más, como plan de formación, política de calidad, cosas para ver que esa empresa, como te decía la UNE 15343, tenga un sistema de gestión de calidad que, aunque no sea 9001, pero sí que tenga un poco la base de una 9001. También informamos sobre la información que pedimos para los ejercicios de trazabilidad, pues la información de entrada, la información de producción y la información de salida, porque en las auditorías hacen ejercicios de trazabilidad, porque es la única manera de verificar que el proceso es adecuado. Y con eso, bueno, se manda el plan que, como hemos dicho, es, pues se revisa el sistema de gestión, los proveedores, el almacenamiento, cómo es el proceso, los equipos de seguimiento y medición para las calibraciones y luego el producto acabado y se ven las instalaciones. Para trazabilidad, en este me he detenido un poco más, pero no os preocupéis que ahora en los siguientes voy a ir más rápido, ¿no? Para trazabilidad, ¿qué es para recicladores? Pues muy parecido, lo único, pues claro, en vez de homologación de proveedores como tal, pues cómo se hace la inspección y control de la entrada del residuo y las acciones tomadas en caso de rechazo. Pero por lo demás es bastante parecido a la información que se puede pedir para Kiplas-C. El control de calidad, en este caso, pues tienen que caracterizarlo conforme a la UNE 15344X en función del polímero que sea. Igualmente se proporciona un Excel para controlar una serie de datos, en este caso también relacionados con la actividad del reciclador y también de balance de masas. Y como podéis ver, el plan es parecido, ¿no? En vez de control de homologación de proveedores, pues cómo se hace la recepción de residuos plásticos, las especificaciones, pero a grandes rasgos es lo mismo. Sí que se mete un módulo de protección medioambiental, de gestión de residuos, pero es algo breve. Esos son nuestros esquemas propios basados en la UNE 15343. Y por otra parte tenemos los esquemas basados en la UNE 15343 de reciclaje, que tenemos el de contenido, que es Recycled Plastic Traceability, y Recycling Process, que puede ser tanto el módulo general como se podría hacer el módulo de contacto alimentario, cosméticos y uso doméstico. En todo caso, son todos esquemas basados en la UNE 15343. El módulo de responsabilidad social corporativa que he dejado ahí atrás es algo que sobre todo se hace, y bueno, sobre todo no, es que es obligatorio cuando es fuera de la Unión Europea más 3, que creo que son Suiza, Noruega y el otro siempre me olvida, pero bueno, los países de la Unión Europea que digo yo que no quieren entrar en la Unión Europea. Y bueno, al final la información y la forma de trabajar es la misma que lo que hemos comentado con Kiplas-C y con Kiplas-C. Lo único que se utiliza es la documentación de propio reciclaje y bueno, pues en función del tipo de
de actividad que se realice, pues es una certificación u otra. Por los recicladores, pues Reciclas Process. Y el resto, pues el Reciclas de contenido. La documentación es muy parecida, por eso voy a pasarla rápido, lo tenéis luego en la presentación que os manden, pero es que es lo mismo, entonces no vamos a volver a leer otra vez lo mismo. Sí que me quiero detener nada un momentito en la de Reciclas Process, porque hay algo que sí que se pide desde Reciclas. Nosotros hoy por hoy no está dentro de nuestro listado, pero en breve lo va a estar también, que es el tema de que tenga información sobre las sustancias REACH y luego también el procedimiento de control de pérdidas de microplásticos y PET. Es algo que es un requisito obligatorio de Reciclas Process. Pero por lo demás ya digo que son normas muy parecidas. Habéis visto que hay hipervínculos a los propios esquemas de reciclaje, por si queréis luego un poco investigar más sobre este tema. ¿Cómo es el proceso de certificación? Vale, ya hemos elegido el tipo de certificación que queremos, pues primero tenemos que elegir lo que queremos y en función de eso os mandamos una serie de documentación donde sobre todo tenéis que reflejar los productos, vuelvo a recalcar, productos, porque aunque hay que imponer el tipo de proceso que se tiene, lo que se certifica son productos bajo el esquema de un 15343. En función de eso, pues hay que rellenar una serie de documentación y bueno, se manda el presupuesto. Una vez que se hace eso, se acuerda la fecha, el plan de auditoría, se revisa el alcance. Siempre las auditorías deben hacerse in situ. Es una certificación que no permite auditorías en remoto. Una cosa sería para una ampliación, pues en ese caso que ya conoces la planta se podría hacer, pero si no, en general siempre se tiene que hacer en planta. Y luego se comunica, pues como cualquier otra auditoría, las no conformidades, se solicita que se mande un plan de acciones correctoras y las evidencias de que se ha tomado, se manda el informe de auditoría para que lo reviséis vosotros, se emite el certificado en el que sea favorable y en el listado, en ese certificado, pues emite el listado de productos y especificaciones que tienen esos productos. Diferencias también que hay en cuanto al certificado entre nuestro esquema basado en la UNIC C o T basado en la UNIC 343 y los de Reciclas. Los de Reciclas, la validez es 1 año y los nuestros son 3 años. Pero en todo caso, las auditorías son anuales porque tiene que haber un seguimiento. Entonces, realmente para vosotros las auditorías van a ser lo mismo, lo único que el documento os sirve para más tiempo en el caso que queráis. Es la única diferencia. Y bueno, un par de preguntas frecuentes también he incluido aquí que suelen hacer en cuanto a la certificación, en el cuanto al redondeo, que nunca puede ser a redondeo al alza, lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pues sí, 99,78 es 99,8, no, 99,78 es 99,7. Y lo del cálculo de reciclado, bueno, que ya lo he comentado cuando me estaba hablando de la fórmula. Esto es a grandes rasgos lo que nos da, se podría hablar mucho más, es lo que nos dan estos 25 minutos, que además creo que me he pasado un pelín, lo que es la norma UNE 15343 y cómo vosotros podéis certificaros en esa norma UNE 15343, las opciones que hay y cómo sería esa auditoría. Y dicho lo cual, por mi parte he terminado. Muchas gracias, Sara. Y recordad que las preguntas las podéis ir poniendo en el bloque de preguntas y respuestas. Y ahora damos voz a Almudena Francés, directora de calidad de Kiwa, que nos hablará del fin de condición de residuo. Adelante, Almudena. Muy bien, creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vale, pues nada, para hablar de la fin de condición de residuo tenemos que hablar de la orden TED 646 del 9 de junio, en el que se establecen los criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos mecánicos y destinados posteriormente a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuos. Para ello, sí que antes de empezar a hablar de la orden, me gustaría hablar
del contexto en el que nos encontramos actualmente. En 2008, con la Directiva Marco y su transposición posteriormente a la Ley 22 del 2011, ya establece cuáles deben ser los requisitos para que un determinado tipo de residuo deje de serlo. Los requisitos o las condiciones son estas: que la sustancia o objeto resultante se use para finalidades específicas, que exista un mercado o una demanda, que esta sustancia cumpla determinados requisitos técnicos para esas finalidades específicas, bien por la legislación existente o por las normas aplicables a esos productos, y que el uso de esa sustancia u objeto pues, no genere impactos adversos para el medio ambiente. Posteriormente, 10 años después, con la modificación de esa Directiva Marco y su transposición en la Ley 7 del 22, establece en su artículo 5 que el Ministerio podrá fijar criterios específicos que deben cumplir determinados residuos que, tras una operación de valorización, incluido el reciclado, dejen de ser residuos. Este enfoque, adoptado previamente en la directiva y después en la normativa estatal, se ha aplicado a través de las órdenes ministeriales de fin de condición de residuo. Estas que estamos viendo aquí son las órdenes vigentes en la actualidad para la pérdida de condición de residuo, concretamente para el aceite usado, para el fuel, papel y cartón y para el caucho. Esto a nivel estatal. A nivel europeo, previamente a estas órdenes, existen y siguen vigentes estos 3 reglamentos para determinados tipos de residuos, como la chatarra de cobre también, y para el vidrio, para que pierdan esa condición de residuo. Bueno, entramos ya en la orden. Esta orden tiene por objeto establecer los criterios de fin de condición de residuo específicamente para los residuos termoplásticos que son tratados mecánicamente y que serán válidos para todo el territorio del Estado. Los actores que entran a jugar, pues el comerciante, el importador, el personal cualificado, muy importante, poseedor y productor. El productor, evidentemente, es el gestor de residuos que va a realizar esas operaciones de tratamiento para que pierdan la condición de residuo. El poseedor, bueno, pues la persona física o jurídica que posea el material plástico reciclado. Y el comerciante, pues es esa figura que interviene en la compra de material plástico reciclado que ya ha dejado de ser residuo. Y el importador, pues bueno, ese agente que introduce en España el material reciclado que ha dejado de ser residuo conforme a esta orden. En cuanto a los materiales, pues bueno, las definiciones vienen en la orden. Residuo plástico, que como cualquier residuo es ese producto que se desecha o que se tiene la intención u obligación de desechar, y engloba tanto al residuo postindustrial como al postconsumo. Residuo termoplástico, material plástico reciclado, y bueno, que la operación de valorización final sobre los residuos plásticos es la codificada como la R0307, de reciclado de residuos orgánicos para la producción de materiales o sustancias. Esa es la operación que deberán solicitar la modificación los gestores que no lo hayan hecho ya. Vale, los criterios de fin de condición de residuo. Pues bueno, deben ser exclusivamente los que cumplan los criterios del anexo 1 del apartado 1. Tienen que ser sometidos a una serie de operaciones de valorización conforme a los criterios que se establecen en este anexo 1. Deben cumplir esos materiales plásticos reciclados unos criterios establecidos también en el anexo, y el productor o el importador deben cumplir con las obligaciones que se establecen en los artículos 5, 6 y 7 de esta orden. Vale, vamos a entrar en los criterios. Para que esos residuos puedan ser admitidos, solamente se admiten los que aparecen en el anexo 1, que son los residuos postindustriales con esos códigos que aparecen ahí, que son residuos de plástico
procedentes de fabricación, formulación, distribución y utilización de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales, y las virutas y rebabas de plástico. Dentro de los de postconsumo, pues los residuos plásticos, excepto embalajes, y bueno, envases de plástico y envases que contienen restos de sustancias peligrosas, entre otros, los que aparecen ahí. Los que tienen las fracciones de plástico contaminados, que deben someterse a un proceso de desinfección, ¿vale? Y bueno, las fracciones de plástico obtenidas en instalaciones de tratamiento y que se pretenda destinar a alcanzar esa fin de condición de residuo deben evaluarse para determinar sus características de peligrosidad, como he comentado antes, y se les podrá asignar el código 191204 una vez que se haya verificado esa ausencia de peligrosidad. Al resto de fracciones obtenidas en instalaciones de las que no se puede garantizar esa peligrosidad, se les aplicará el código LER de otros residuos, el 191211, procedentes de tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas. ¿Vale? No son admisibles los residuos que proceden de higiene personal. Tampoco son admisibles residuos clasificados como peligrosos, excepto si, como he comentado antes, si se puede demostrar, después de aplicarse determinadas operaciones de tratamiento, que esos residuos no presentan ninguna característica de peligrosidad. Tampoco son admisibles los residuos de plásticos termoestables y no son admisibles residuos de plásticos o fracciones que contengan contaminantes orgánicos persistentes en concentraciones superiores a lo que marca el reglamento 2019-2011. Previamente al tratamiento mecánico debe haber una separación con respecto a otro tipo de residuos y no deben mezclarse. Incluso en las instalaciones de los otros gestores previamente a las instalaciones del productor. Los residuos posteriormente se someterán al tratamiento mecánico necesario para lograr su adecuación y que sean aptos para su uso directamente en la fabricación. Esas operaciones mínimas son clasificación y el triturado. Luego se pueden llevar a cabo otros tratamientos adicionales, pero que dependerá un poco de la finalidad del material. En el caso de residuos indicados en el criterio, bueno, en el anexo como peligrosos, clasificados como peligrosos, deberán aplicarse los tratamientos de descontaminación necesarios para eliminar esas características de peligrosidad que puedan presentar. En cuanto al material ya obtenido tras el tratamiento, debe cumplir una serie de requisitos. ¿Vale? Estos son, pues bueno, se tiene que caracterizar el material plástico en función de las normas técnicas vigentes, de las 15334X en función del polímero, y cuando no exista una norma técnica para su caracterización, pues deberá cumplir las especificaciones técnicas que haya establecido su cliente. Debe cumplir en cuanto a contenido en componentes no plásticos, la condición es que sea menor o igual que el 2% en peso seco. Para el destino, o sea, para contacto con alimentos se exige ausencia de componentes no plásticos, de cuerpos extraños y de fibras textiles plásticas. Según la aplicación a la que vaya destinado y de acuerdo con las especificaciones, pues no deberá contener componentes plásticos o polímeros diferentes al que se está fabricando. El material resultante no debe resultar clasificado como peligroso. Se le aplicarán las limitaciones para la comercialización de sustancias que cumplan con los criterios del REACH. El material resultante no debe contener aceites, disolventes, pinturas o restos de alimentos acuosos o grasos. Y conforme al artículo 4, cuando el material plástico ha sido obtenido de acuerdo a lo establecido en el reglamento 2022/1616,
en ese caso, ha alcanzado el fin de la condición de residuo. Bueno, en la importación de material plástico reciclado se atenderá, en su caso, lo establecido en el artículo 28. Perdón, disculpad, que me he bloqueado. Un momento, perdón. No sé qué está pasando aquí. Ah, vale, perdonad. Bueno, el productor o el importador está obligado a cumplir con lo que establecen los artículos 5, 6 y 7 de la orden. Debe haber una declaración de conformidad, debe tener un sistema de gestión certificado y debe haber un archivo cronológico. Vale, el contenido de la declaración de la conformidad está establecido en el anexo 3 de la orden, pero bueno, esto es en cuanto a que el productor debe expedir esa declaración en cada uno de los envíos. El productor, el importador, el comerciante se tiene que transmitir esa declaración de conformidad al siguiente poseedor del envío. Se debe conservar una copia de esa declaración durante un plazo mínimo de 3 años tras la fecha de expedición. Se puede expedir en cualquier medio, pero se tiene que garantizar siempre la autenticidad de la misma, la integridad del contenido y que sea legible durante todo el tiempo de conservación. Y bueno, si el envío se realiza en varias unidades de transporte, cada una de ellas debe disponer de una copia de la declaración. Como os comentaba, en el anexo 3 especifica cuál debe ser el contenido de esa declaración, los datos del productor o importador del material, tipo de material plástico reciclado y el contenido en componentes no plásticos, el número de lote y la cantidad en toneladas. Debe elegirse una de las opciones que hay entre el cumplimiento con la legislación específica del producto, si es una norma técnica o si son especificaciones técnicas del cliente. Incluye también una serie de cláusulas en cuanto a cumplimiento de los criterios que establece el artículo 3. Se tiene que garantizar la trazabilidad desde el punto de generación de residuo, se tiene que implementar un sistema de gestión conforme a la orden y básicamente ese es el contenido de la declaración. El sistema de gestión, bueno, es una 9001. Bueno, que eso lo comentaré al final, pero bueno, es una 9001. De hecho, para poder conceder esa condición de residuo, se tiene que implementar este sistema de gestión y debe estar incluido en una ISO 9001. Se exige una serie de procedimientos documentados para el control de admisión de los residuos termoplásticos, para el proceso de supervisión y del tratamiento, para el control de la calidad del material que se obtiene, para las observaciones del siguiente poseedor sobre el cumplimiento de los requisitos del material, registro de los resultados de los controles realizados, revisión y perfeccionamiento del sistema y formación del personal. No deja de ser un sistema de gestión de calidad, pero con matices. Los requisitos específicos de control deben estar contemplados dentro de ese sistema de gestión. También la metodología para el diseño del muestreo y la toma de muestras que deben cumplir con estas normas técnicas, siempre en la versión actualizada, por supuesto. Y bueno, cuando alguno de los tratamientos previos los lleva a cabo un gestor diferente del productor, se tendrá que asegurar de que dicho gestor dispone también de un sistema de gestión que garantice el cumplimiento de estos requisitos.
Por tanto, y también el importador debe exigir a sus proveedores que implementen un sistema de gestión que cumpla los requisitos de los apartados anteriores. ¿Vale? Ese sistema de gestión tiene que estar certificado. Tanto el productor como los gestores a los que subcontrata alguna operación o los importadores, todos ellos deben tener un sistema de gestión certificado. Vale. En cuanto a requisitos de control, la aceptación de los residuos utilizados a la entrada de la instalación debe estar controlado por personal cualificado. Ese personal debe estar capacitado para reconocer mediante inspección visual y toda la documentación que se adjunta qué residuos no cumplen esos criterios. Si es necesario, se realizarán ensayos de laboratorio de acuerdo con la legislación aplicable y el procedimiento para aplicar los requisitos sobre características de peligrosidad y presencia de compuestos orgánicos persistentes debe estar documentado. Debe formar parte de ese sistema de gestión y, por supuesto, ser auditado. Vale. Se tiene que verificar la conformidad con la legislación aplicable y lo debe realizar personal cualificado. Es muy importante, se recalca mucho, tanto en lo que es en la orden y después en el anexo, la formación, el personal cualificado. La calidad del producto debe verificarse mediante inspección visual, caracterización físico-química, mediante ensayos de laboratorio. Se analizarán muestras representativas de cada tipología del material reciclado. Se debe establecer una frecuencia para esos muestreos, teniendo en cuenta determinados factores, pues la variabilidad prevista pues, en base a resultados históricos, la información que tengamos ya o dispongamos ya, variación de la calidad de los residuos de plástico debido al contenido de las sustancias peligrosas, la precisión del método, la proximidad de los resultados respecto a límites de concentración o la proximidad al límite máximo del contenido de componentes no plásticos. En función de todo ello, se debe establecer una frecuencia para esos muestreos. Bueno, pues todo eso debe estar en un procedimiento documentado. Otra vez, es requisito para el control la formación para el personal sobre los posibles tipos de contaminación. Debe haber un procedimiento documentado para verificar el cumplimiento con las especificaciones técnicas que aplican al material. Debe haber una caracterización cualitativa y cuantitativa para comprobar la conformidad con los requisitos de los reglamentos de clasificación, de REACH, de compuestos orgánicos persistentes. Debe haber un procedimiento para reconocer las características de peligrosidad. Y en la disposición transitoria única, entró en vigor el 22 de junio, pues los gestores y titulares de las instalaciones de tratamiento que cuenten ya con una autorización concedida deben adaptar su categoría o su clasificación en el plazo de 3 meses 3 meses después de la entrada en vigor de esta orden para adecuar su autorización a ese R0307. Y después, transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor de esta orden, pues solamente se podrá comercializar el producto de material plástico reciclado que cumpla con esta condición que marca la orden. Con lo cual, en 18 meses tienen que estar certificados en una ISO 9000 con estos requisitos adicionales para poder vender el material reciclado. Bueno, el proceso de certificación, que es lo que viene después de haber implementado un sistema de gestión en base a un sistema de gestión ISO 9000 en base a estos requisitos, a esta orden. Pues ya tenemos que contactar con una entidad de certificación que debe haber adaptado su sistema, su esquema ISO 9000 para cumplir con estos requisitos.
ENAC establece en este documento, en el RDE 10, los requisitos particulares para acreditarnos a las entidades y que operamos en el marco del fin de condición de residuo. Los certificados que vayamos a emitir serán de conformidad con la ISO 9000 y se hará referencia expresa al cumplimiento con la normativa específica y a este documento de ENAC, a este RDE. Bueno, lo que contempla este documento también, que él entiende que estos son requisitos adicionales y que por tanto se debe añadir tiempo para la auditoría, además del tiempo estipulado para la ISO 9000. Por supuesto, se tienen que evaluar in situ, en el momento de la auditoría, se tienen que evaluar in situ los controles sobre las características de los materiales, con lo cual en el momento de la auditoría debe haber material para poder demostrar cómo se realizan esos controles. Y, bueno, y si las actividades, o sea, si ya una empresa está certificada en ISO 9000, puede llevarse a cabo una auditoría específica para evaluar estos requisitos adicionales de la orden. El proceso de certificación pues, es muy similar al que ha comentado mi compañera Saray. Hay una firma de acuerdos, hay una solicitud de certificación en la que se aporta determinada información, se presupuesta. Una vez aceptado el presupuesto, pues ya se acuerda una fecha, se establece un plan de auditoría. Si es una auditoría inicial, pues al ser un sistema de gestión, pues tiene una fase 1 y posteriormente una fase 2. Después de esa fase 2 se emite el informe de auditoría y si han surgido no conformidades o desviaciones, pues bueno, se tiene que enviar un plan de acciones correctivas y unas evidencias para poder dar cierre al expediente, y tras la revisión técnica, si ha sido favorable, pues se emitiría el certificado. Se enviaría el certificado y en ese certificado se haría mención a, pues como he comentado antes, a la normativa específica y al documento de ENAC, al RD. Y por mi parte, poco más. He ido, creo que súper rápida, pero bueno. Muchas gracias, Almudena. Las preguntas las dejaremos para el final y ahora, si os parece, damos paso a la conferencia de José Vicente Zaragoza, que nos hablará de cómo dar cumplimiento a las ODS y cómo certificarlos. Adelante, José Vicente. Estás en silencio. No te estamos oyendo. ¿Puedes abrir el micro, por favor? Voy a compartir pantalla, os estaba diciendo. Se ve no como presentación, ¿verdad? Exacto. Vale, pues voy a partir el PowerPoint y así será mucho más fácil. Este. Pongo como presentación. Y teóricamente ahora debería de compartirse como pantalla. Ahora debes cambiar la configuración. Arriba, cambiar. Ah, no. Bueno, no hacía falta. Sí. No os puedo... No. Ha salido, sí. Vale, perfecto. ¿Ahora se ve bien? Sí, estupendo. Pero se ve también... ¿Os veo a todos vosotros en la misma pantalla o...? Nosotros lo vemos bien, José Vicente. Vale, perfecto. Pues os voy diciendo. Vale. No sé si vosotros conocéis lo que son los ODS, pero básicamente los ODS salieron a partir de 2015 por una aprobación de Naciones Unidas, que aprobó la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. De esa Agenda 2030 se han generado unos 17 objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, y esos 17 objetivos han generado 169 metas. Estos objetivos en principio estaban pensados para países, para regiones y para lo que serían comunidades.
dando un enfoque diferente, esos mismos objetivos o alguna parte de esos objetivos se pueden emplear para gestionar o para mostrar las bondades que están haciendo las empresas a nivel tanto de los tres escenarios, el escenario económico, el escenario social y el escenario ambiental. Para que vosotros lo podáis ver, para ir hacia atrás, anterior. Estos serían los 17 objetivos que se generaron en Naciones Unidas. En la presentación que os he pasado, a pie de página, aquí vais a poder tener un enlace que si entráis y deis a cada uno de esos objetivos lo que ha comentado Naciones Unidas y las metas, las 169 metas que hay establecidas. Entonces, no creo que sea el objeto de esta charla, pero ahí tenéis la conexión para poder ir a cada uno de esos objetivos en particular y poder ver las metas que han establecido. Dicho esto, nosotros establecimos un esquema de certificación, cuando digo nosotros me refiero a Kiwa, para intentar que las empresas tuvieran fácil el extrapolar o el aplicar a una memoria de sostenibilidad de los ODS lo que estaban haciendo correctamente o lo que estaba alineándose con esos objetivos de Naciones Unidas. Entonces, el esquema que hemos desarrollado se llama KIOTS y lo que va a intentar es que las empresas puedan plasmar en una memoria con una información verdadera y fiable lo que están haciendo para contribuir a la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. Esa memoria posteriormente será evaluada y verificada para que toda la información que aparece en la memoria sea cierta y no se esté promulgando lo que ahora está de moda en la Unión y que está persiguiendo, que sería el greenwashing. Entonces, ese sería el objeto del esquema. Os he puesto una serie de definiciones, las básicas, lo que sería la memoria de sostenibilidad, que sería un documento que debería de publicar la organización, donde aparecerían ahí el desempeño tanto en aspectos económicos como sociales como ambientales, que son los tres ejes o los tres escenarios en los que se van a mover los objetivos de ODS. Las metas, que van a ser los elementos específicos y cuantificables que cada organización va a definir para intentar impactar en cada uno de esos objetivos de Naciones Unidas. Luego estarían los objetivos de desarrollo sostenible que hemos comentado, los 17 que hay, la política de sostenibilidad que al final, como los que estéis certificados en 9000, los que vayáis a coger la rendición de residuos, los que estéis certificados en 14.000, al final siempre hay una política que es el marco general donde se establecen los principios, objetivos y compromisos de la empresa en este caso sería para con los ODS. Si estáis en una 9.000 es para con la calidad, en una 14.000 para el medio ambiente y así sucesivamente. Luego se establece lo que sería el plan de sostenibilidad, que es el documento donde se han quedado definidas esas metas, esas acciones, el cronograma y los responsables que van a tener que realizar esas metas o esas acciones. Y luego las partes interesadas, que son todas aquellas personas, grupos, entidades que se puedan ver afectadas por las acciones que realiza una organización y sobre las que puede influir y tomar decisiones, como pueden ser empleados, clientes, proveedores, accionistas o administraciones locales. Bueno, el esquema que hemos desarrollado básicamente se establece en esta serie de requisitos. Vamos a exigir algo de sobrevivir y compromiso, vamos a exigir que exista una política, que exista unos roles, responsabilidades y autoridades definidas, que el personal que tenga que estar involucrado en el sistema tenga una competencia mínima, que se le forme en lo que sería esos ODS o que se les forme a nivel ambiental o social en esos aspectos. Se exige que la organización realice un análisis de su contexto, tanto interno como externo,
se le exige que defina un alcance, que se desarrolle ese alcance y que se haga un seguimiento, y después se le va a exigir un poco de mejora continua. Y al final, que toda esa información que se ha producido se reporte y se comunique al exterior. Por partes, lo que os he dicho, el liderazgo, que sería que el órgano de gobierno de la entidad o de la empresa o de la organización defina su compromiso y establezca o implemente un sistema de sostenibilidad basado en los ODS. Y eso significa que asigne recursos y que establezca metas y objetivos. Que existan una serie de roles y responsabilidades, que se definan quién va a ser el responsable de cada cosa, que se defina cómo se va a asegurar que se cumplen esos objetivos y cómo se va a informar al órgano de gobierno de la entidad, a la junta directiva, al propietario, a los propietarios y demás. Y al final recomendamos que se forme un comité de sostenibilidad. Decimos que recomendamos, y cuando leáis, si algunos estáis interesados, os podemos facilitar el esquema. Cuando leáis el debería, como aparece aquí, siempre que leáis siempre que leáis un debería, es una recomendación, no es una obligación. Siempre que leáis un debe en el esquema, es una obligación que deberéis de tener desarrollada. Entonces, sí que recomendamos que se establezca un comité de sostenibilidad en el que estén todos los departamentos involucrados, básicamente porque la sostenibilidad en las empresas es una cosa transversal que puede afectar tanto a los departamentos de recursos humanos como los departamentos de calidad y medio ambiente como los departamentos de producción. Entonces, sí que recomendamos que se forme un grupo de trabajo transversal a todo lo que sería la organización. Competencia, como ha dicho anteriormente mi compañera Almudena, en la condición de residuo os van a exigir que forméis al personal. Como ha dicho Saray, en 15343 se va a exigir que se forme el personal. En cualquier sistema de gestión, en este caso para gestionar los ODS y establecer esas metas y esos objetivos que sean acordes o que estén armonizados con los ODS de Naciones Unidas, sí que se va a pedir que la gente que esté trabajando en ello tenga al menos un conocimiento básico mínimo, como puede ser en contenidos de la Agenda 2030, en legislación vigente tanto a nivel de medio ambiente, por ejemplo, como a nivel social, en lo que sería gestión de indicadores. Ahí os he puesto algunos ejemplos. Y después, el siguiente paso para poder definir el sistema sería que la empresa o la organización hiciera un análisis de su contexto. Cuando digo un análisis de su contexto es más o menos que establezca tanto a nivel interno como a nivel externo ese análisis inicial, partiendo del contexto de la organización, que sería dónde está ubicada, cuál es su ámbito geográfico, qué legislación le puede afectar, cuándo se creó. Eso establece una base para conocer la organización que va a ser fundamental para realizar ese contexto, ese análisis interno y externo, que nos dé al menos el principio para establecer sobre qué ODS, que será el siguiente paso, sobre qué ODS puede impactar la organización. Una vez se definan sobre qué ODS puede impactar la organización, lo ideal es que se prioricen esos ODS en función de muchas cosas, en función de la economía de la empresa, en función de requisitos legales sobre los que se deba de cumplir o tener prioridad, en función de colectivos cercanos a la empresa que puedan ser beneficiados. En función de esa priorización de los ODS que hemos identificado, la empresa debe establecer un plan de sostenibilidad. Un plan de sostenibilidad no es otra cosa que decir, queremos llegar hasta aquí, establecer estas metas, para estas metas vamos a poner estos recursos, lo establecemos con un periodo anual o bienal o trienal en función de
lo ambicioso que quiera ser el plan o de lo complicado que pueda ser cumplirlo en un periodo corto de tiempo y establecer unos responsables. Eso sería lo que sería el plan de actuación y debe ser coherente con toda la estrategia de gestión que tiene la empresa. Una vez definido ese plan, lo que hay que hacer es medirlo, establecer unos indicadores para consecución de las metas y ir midiéndolo. Y cuando tengamos información, veremos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo ese plan que hemos definido. Si no se está cumpliendo, deberemos de establecer medidas para reencauzar esas acciones que habíamos definido, y si se está cumpliendo, pues genial, vamos funcionando bien. Al final, lo que se va a atender es, o lo que queremos en este sistema de gestión o en este esquema, es la mejora continua. Todas las empresas no pueden hacer todas las cosas bien a la primera. Lo que nosotros vamos a establecer en el primer año que se va a verificar esa memoria de sostenibilidad que va a presentar la empresa con respecto a los ODS, vamos a establecer un año base. Vamos a establecer una línea y a partir de esa línea, cada año que se verifiquen las memorias de sostenibilidad de los ODS, vamos a ver si esa línea la vamos pasando por arriba, la vamos pasando por abajo, o si vamos mejorando, básicamente. Todas las veces no se pueden mejorar, porque cada año pueden haber actuaciones que interfieran en el desarrollo de las metas o de las acciones que nosotros habíamos puesto. Por ejemplo, lo que pasó con la guerra de Ucrania o lo que pasó con el COVID en su día, que eso puede trastocar todos los planes que hayamos hecho a 1 o 2 años. ¿Vale? La cuestión es que si eso pasa, nosotros seamos capaces de redefinir nuestras acciones para intentar que eso impacte de la menor o de la forma menos agresiva a nuestras metas. Lo que vamos, una vez la empresa tenga definido el plan, haya hecho las mediciones, lo que debe de presentar para certificar será una memoria de sostenibilidad de ODS. Englobando esto en lo que es el contexto actual de la Unión Europea, para las grandes empresas ya se está pidiendo una memoria de sostenibilidad, que hace poco han sacado los indicadores sobre los que se va a sacar. Esto está pensado para empresas pequeñas y medianas que no tienen la obligación de establecer esa memoria de sostenibilidad como las grandes empresas, para que puedan tener algo que les vaya encaminando a eso, para que cuando desde la Unión Europea sea un requisito exigible, tengan ya adelantados esos pasos. En la memoria se va a pedir una presentación de la organización, una presentación de quiénes son las personas responsables de la sostenibilidad en la empresa, la definición de la política y del compromiso, y los documentos que se han ido, o lo que se ha ido pidiendo antes. El análisis inicial, la identificación de los ODS sobre los que puede impactar la empresa y la priorización de esos ODS, o sea, esa evaluación de cuáles son los prioritarios, la definición de ese plan que debería de establecer la empresa y las acciones, y luego el seguimiento que se ha ido haciendo a esos indicadores o a esas acciones estratégicas. Y por último, el cómo se va a comunicar y cómo se va a divulgar esa memoria de sostenibilidad. Eso se genera en un documento y es el documento que nosotros vamos a evaluar. Y vamos a evaluar que todo lo que se esté diciendo en ese documento sea cierto y esté basado en datos, en indicadores y en información veraz que nos proporcione la empresa. El resultado de la auditoría va a ser un informe de verificación de la memoria de sostenibilidad con las evidencias y los hallazgos establecidos en esa evaluación. Es decir, pues si la empresa ha dicho que está consumiendo 50.000 kilovatios hora y que ha establecido para reducir ese consumo energético directamente de la red, estableció un plan para poner paneles fotovoltaicos en su tejado y que eso producía un ahorro de X, lo que vamos a verificar, y
probablemente van a ser los consumos energéticos que ha tenido a través de la red y las producciones de energía que se han producido a nivel de los paneles fotovoltaicos, para verificar que lo que ellos establecieron como objetivo de reducción tanto, realmente lo han conseguido. Entonces, esa va a ser la información que debería de estar en la declaración y la información que nosotros vamos a verificar. Básicamente, para que la declaración no sea un medio de que las entidades puedan hacer greenwashing que se está persiguiendo en la Unión, sino que sea un medio verificado y contrastado de que las organizaciones enseñen o muestren los progresos que están haciendo tanto a nivel ambiental como a nivel social. Estos son los tres campos o las tres dimensiones sobre las que nosotros establecemos nuestro esquema de certificación. Una parte social, que estarían los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5, que es el de fin de pobreza, el de hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad y igualdad de género. Una parte ambiental, donde está agua limpia, energía, acción sobre el clima y vida acuática, y una parte económica, como puede ser un trabajo decente y los que tenéis. Dicho así, se nos quedan dos objetivos, que sería el 16 y el 17. El 16, que es la paz y la justicia y instituciones sólidas. Esto es lo que yo os decía al principio, los objetivos Naciones Unidas los estableció para países, regiones, entidades locales, y entonces hay algunos objetivos que se quedan un poco descolocados si los queremos aplicar a lo que serían las empresas. Y el tercero sería alianzas para lograr los objetivos. Este lo podríamos colocar casi en los tres puntos, en social, en economía y en ambiental. Porque, por ejemplo, se pueden establecer alianzas con universidades, con centros tecnológicos o centros como puede ser el CEP, para conseguir información, para conseguir sinergias que nos ayuden a conocer mejor qué actuaciones vamos a hacer sobre el medio ambiente o qué actuaciones vamos a hacer sobre la parte social por planes de igualdad, auditorías salariales por género, en fin, en esos aspectos. Podemos pedir a centros como CEP o las universidades o centros tecnológicos alianzas para eso o para, por ejemplo, I+D+I y establecer industrias innovadoras y generadoras de conocimiento. Hemos establecido nuestro certificado en 3 niveles. Cuando se establezca la verificación de la memoria y se genere el documento de declaración, podréis estar en un nivel 1, en un nivel 2, en 3 o en 4. En función de si se han conseguido el 25% de las acciones del plan, el 50%, el 75% o el 100% de las acciones del plan. Esto es lo que más o menos os comentaba antes, que se toma la declaración inicial del primer año como año base y sobre el cual se van a comparar después cómo se va mejorando la empresa, y una vez estéis verificados el primer año, si queréis seguir o mientras estéis adheridos a lo que sería esta certificación, iríamos viendo los siguientes años cómo van variando en esa línea base. Y básicamente en el esquema hemos puesto también 2 anexos informativos. Os he extractado este anexo o estos 2 puntos del anexo donde hemos puesto los objetivos que tiene Naciones Unidas, en este caso el de agua limpia y el de igualdad de género, y hemos puesto algunos indicadores que podrían ayudar a las empresas a controlar las acciones o las metas que se establezcan en esos 2 objetivos. Esto es a nivel informativo, por si queréis utilizar alguno de ellos. Podéis inventaros, desarrollar o establecer los indicadores que vosotros queráis para controlar esos objetivos y esas metas que habéis establecido.
pero nosotros hemos puesto dos anexos. Uno de indicadores que pueden ayudar a conseguir esos objetivos y otro de acciones que irían encaminadas a impactar sobre esos objetivos, para que si las empresas cogen el esquema puedan ver acciones como ejemplos o indicadores como ejemplos. Pero ya os digo, esos dos anexos son meramente informativos. Y como ha dicho Saray en su intervención, en todas las empresas que hemos estado viendo de plástico que les afecte la 15343 o que les afecte la condición de residuo, estos 4 objetivos serían críticos y se podría actuar con ellos con una certificación, como ha comentado Almudena, sobre final de condición de residuo, con una 14.000, con una 9.000. Os los dejo aquí para que veáis sobre qué objetivos podéis impactar como empresas de plástico que sois. Y este es el logotipo que hemos desarrollado cuando las empresas se certifican en KIOS o en los ODS definidos por Kiwa. Nada más. Si tenéis alguna pregunta, aunque calculo que vais a freír a preguntas a Saray y Almudena y a mí me vais a dejar tranquilamente durante esta charla. Encantado de haber podido participar y dar las gracias al CEP por contar con nosotros en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Vicente. Como os he dicho por el chat, tendréis el contacto de todos los ponentes en las presentaciones que os vamos a enviar. Por si tenéis alguna pregunta que no queréis hacer aquí en público o por si no nos va a dar tiempo de responder todas, porque realmente tenemos muchas preguntas y a lo mejor no nos da tiempo, pero vamos a intentar. Carmen, vas a empezar a disparar tú y Sí. nos lo vamos a ir turnando para intentar responder el número máximo de preguntas. Como dice José Vicente, muchas van a ir a la UNE de Saray, me parece. Pero José Vicente puede colaborar, Eso que es. y Almudena también, sin Vosotros problema. os abrís el micro y vais contestando. Vale. Nos preguntan, empiezo por el principio, Leti, para que nos vayamos coordinando. ¿Qué nivel de trazabilidad se necesita para certificar el contenido en reciclado de los transformadores? A ver, yo creo que esa pregunta la he leído antes, creo que está un poco relacionada con el tema de los recicladores, que para los recicladores sí que hay el nivel de trazabilidad 1, 2 y 3. Para los transformadores, la trazabilidad, o sea, que tenga registros adecuados para poder hacer esos ejercicios que poníamos como ejemplo en la presentación, para poder saber ese producto final, cómo se ha hecho, de dónde ha venido, cuál ha sido la receta, qué se ha utilizado, qué materias primas se han utilizado, cómo han venido, los albaranes de entrada. En transformadores no hay esos niveles de trazabilidad. Para recicladores se puede certificar igualmente trazabilidad nivel 1, 2 y 3. Obviamente el tema del contenido, porque la certificación, aunque también se pone el porcentaje de recicladores, aunque se pone el contenido, está más enfocada a que realmente hay un control de todo el proceso, que realmente hay un control de toda la trazabilidad. Entonces, si pueden justificar ese contenido o no, pues va a depender un poco de cómo tienen esos controles, pero si es referido a los niveles 1, 2 y 3, ya digo, eso es para recicladores y no afecta lo que es a la auditoría, sí que puede afectar que puedas tener mayor control o menos control. Creo que iría por ahí, ¿eh? Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿la norma 15347 sería una norma genérica para todos los plásticos reciclados o viene una norma para aquellos plásticos de los cuales no hay una norma específica? No, eso es más bien para, digamos, para los recicladores, otra vez. Esa es la información acerca del origen. Si lo leéis exactamente, yo creo que la tengo por aquí, que dice la 15347. Sí, caracterización de plásticos reciclados de residuos plásticos. O sea, es toda la información del origen, no es una norma cajón desastre, digamos.
Perfecto. Si veis que hay alguna de las preguntas que necesitáis más aclaración, nos decís Vale. y continuamos. ¿La caracterización de materiales tiene que hacerse en laboratorios acreditados por ENAC para certificarse? Eh, a ver, no es que se tenga que hacer, pero por ENAC no. O sea, por ENAC no es necesario, puede ser ENAC o amigos, que digo yo siempre. Cualquiera vale, o sea, porque hay veces que hay algunas caracterizaciones que no las hacen en España y por tanto los laboratorios pues seguramente no van a estar acreditados por ENAC. Obviamente cuando un laboratorio no está acreditado, sea por ENAC o por cualquier otro, la garantía de esos resultados pues no está del todo garantizada, valga la redundancia. De todas formas, una cosa, puede que haya ensayos o que no tenga ningún laboratorio Los acreditado. ensayos, sí, sí. Entonces, esto es como lo que probablemente le pregunten a Almudena. Las empresas que certifiquen la 646 o la orden 646, las certificadoras tienen que estar acreditadas. Actualmente no hay nadie acreditado, o sea, nadie que quisiera ahora certificarse para perder la condición de residuo lo podría hacer. ¿Habrá en su día? Sí, nosotros hemos pedido. Pues, ¿tienen que ser laboratorios acreditados por ENAC? Si hay laboratorios acreditados, es recomendable que sean acreditados. Si no, lo que haya. Y muchas veces yo también recomiendo que aunque el ensayo no esté, que por lo menos esté el laboratorio, porque muchas veces los laboratorios están acreditados en una serie de ensayos, ese por por lo que ha comentado José Vicente, pues por lo que sea, no lo tienen, pero ya es un laboratorio que te da una garantía, que te da una sistemática de que trabajan adecuadamente, aunque justo para ese ensayo no lo tengan. Perfecto. Tenemos otra pregunta sobre el tema del reciclado. Dice, ¿este certificado solo afecta al reciclado mecánico o también al químico? Bueno, A ver, la UNE 15343 se está haciendo para reciclado mecánico. Que se utilicen materias primas de reciclado químico como la Ley 7/2022, pues es principalmente para mecánico, pues ahí está un poco el vacío. De hecho, todas las que hemos hecho, y os podemos decir que han sido muchas auditorías, lo puedo decir, y mi geolocalización en el móvil también lo puede atestiguar, todas han sido por reciclado mecánico. ¿Cómo contempla la norma el papel del distribuidor de la granza? No entiendo muy bien la pregunta, sinceramente. Sí. A ver, si no haces... A ver, voy a intentar por casos que se nos han dado. El distribuidor de la granza tendrá que exigir aguas arriba al que lo ha vendido ese certificado, porque si no, a quien se lo venda él no va a poder desgravarse, no va a poder verificar que está certificado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa a veces a algunos distribuidores? Que los distribuidores no quieren dar un certificado a sus clientes que indique su proveedor, porque, claro, estarían diciendo a quién se lo compra. En ese caso, si no lo quieren, pues tendrán que certificarse ellos para poder darles ese certificado, pero eso sí, igualmente aguas arriba tendrán que estar certificados, porque claro, nosotros si vamos a un distribuidor no podemos verificar cómo se ha hecho la mezcla. Podemos verificar la documentación y emitir un certificado de acuerdo a la documentación debidamente, o sea, con certificado acreditado también de sus proveedores. Creo que irá por ahí la pregunta. Yo creo que queda claro, pero José María, si ves que no te queda claro, pero me parece que Saray lo ha explicado Sí. muy bien. Disculpad, tenemos a un asistente que está un poco confundido. Nos pregunta si se puede elegir indistintamente Kiwa o Reciclas. Yo creo que no son comparables. Kiwa sois vosotros como entidad y Reciclas es un tipo de acreditación o certificación, ¿no? Creo que lo que quiere decir es qué esquema se puede certificar. De hecho, yo en la presentación he hablado de 4 esquemas, 2 para recicladores y 2 para
para transformadores. Realmente, entre el esquema que a lo mejor al que se refería, que es Kiplas C de contenido o Reciclas contenido, son dos esquemas que nosotros somos auditores de ambos esquemas. Somos auditores reconocidos por Reciclas, somos una entidad de certificación reconocida por Reciclas y además somos una entidad acreditada por ENAC para certificar Reciclas. Pero, por otra parte, hemos desarrollado un esquema que se llama Kiplas C, que también está acreditado y ambos dos, por ejemplo, Reciclas Contenido, que es Recycled Plastic Traceability, y Kiplas C están acreditados. Ambos están en esquema. Lo único que uno es la propiedad del esquema y el desarrollo del esquema se ha hecho por parte de Kiwa y el otro se ha hecho por parte de Reciclas. Pero en todo caso podemos emitir cualquiera de los dos y somos auditores de los dos. Igualmente con el de los recicladores, que van también por pareja. De hecho, tenemos una pregunta más adelante que precisamente pregunta sobre la diferencia entre el Kiplas y el Reciclas. Y creo que José Vicente... que la has contestado, estás contestando. La diferencia es a nivel de impuesto, le vale los dos para excluir el impuesto. Es independiente. Otra cosa es lo que le pidan sus proveedores. Si sus proveedores están reciclados están certificados por Reciclas, Reciclas exige que aguas arriba los proveedores sean certificados por Eucerplas o por Reciclas, en este caso por Reciclas. Entonces, si yo voy a estar a jugar con Reciclas, mis certificados aguas arriba deberán ser Reciclas. Y si mi empresa está aguas arriba de mi proveedor, pues voy a tener que certificarme por Reciclas. Si solo quiero excluir el impuesto, me da igual elegir A que B. Los dos van a valer en ese sentido. Luego también depende de nuestros clientes finales. Ya no solamente como, está claro que como transformadores, en función de, o sea, el reciclador al transformador, lo que ha dicho José Vicente, pero también a veces para el producto final, pues para lo que sea, hay clientes que exigen que sea esa marca Reciclas. Pues bueno, ya si es más allá de que el cliente nos exija algo, pues es como una IFS, una BRC o un ISO 22000 en food, ¿no? En seguridad alimentaria. Pues, ¿qué diferencia hay? Pues lo que nos exija nuestro cliente. Pues sí, al final el cliente es el que manda. Es así, exactamente. Nos preguntan, para otros polímeros diferentes a los commodities, a los que hemos estado comentando en las presentaciones, como elastómeros, resinas epoxi, etcétera, ¿también es aplicable la norma? ¿También les afecta los materiales también se pueden desgravar en el tema del impuesto al plástico si están certificados como reciclados? En cuanto a caracterización, me cojo la respuesta de antes, lo que nos pide el cliente. Cuando no hay norma, pues es lo que tendremos que caracterizarlo en función de lo que nos exija nuestro cliente. Si no nos exige nuestro cliente, pues en base a nuestro expertise, a nuestros conocimientos, pues haremos esa caracterización, pero lo normal es lo que nos exija el cliente. Y el impuesto es impuesto al plástico. No habla de si es sí, pero que no habla de exactamente de polímeros en concreto. Plásticos no reutilizables, entonces una Pues aplicación sí, claro, con todo exacto, si tú haces una aplicación que sí. se puede reutilizar porque el material tiene unas características que permiten su reutilización, pues claro, no aplica. Sí. Hay alguna pregunta más sobre diferencias entre tipos de certificación, pero voy a ir saltando, ¿vale? Porque creo que ya hemos hablado de ello. Nos preguntan... Y SCC Plus, que la estoy viendo, Sí. reciclaje 1.15.3, Sí. esa no está basada en la 1.15.343. Con esto ya... Vale, sí, saltamos a otros temas. Nos comenta Félix, estoy encontrando muchos plásticos de un solo uso marcados de porcentajes de contenido reciclado, pero sin sello. ¿No se está exigiendo nada al respecto? ¿Se puede trabajar con declaraciones responsables? Ahí yo creo que una parte es de José Vicente de lo que ha dicho del greenwashing. A ver, lo que haga la gente, nosotros sí que hacemos cuando hacemos la certificación en las auditorías de seguimiento de recertificación, vigilamos el uso de la marca,
les hemos proporcionado cuando emitimos el certificado. A partir de ahí lo que hagan, pues Desde el 1 de enero del 2024 no se puede hacer autodeclaración. Por ley, desde el 1 de enero. Pues todo aquel que esté haciendo declaración y que estén utilizando las autodeclaraciones para reducir o eliminar el impuesto al plástico de un solo uso, eso es fraude de ley, punible y perseguible por la Hacienda Pública Española. Porque si la declaración no vale, la autodeclaración no vale, estás defraudando un impuesto a la hacienda pública. No sé si eso contesta a la pregunta última y ya parte, está. sí. Clarísimo. ¿Qué pasa si se consigue un certificado de Equiplaste con validez de 3 años, pero en los siguientes años no se realiza la auditoría anual de seguimiento? Se cancela. Se cancela. Tenemos una pregunta de Castro que nos explica su caso. Dice, buenos días, en nuestro caso compramos sacas de PET reciclado que ya viene formulado al 100% de reciclado o al 30% de reciclado. Nosotros solo conectamos la máquina a la saca y producimos botellas, no hacemos mezclas. Nunca hemos pesado la materia prima a la recepción. ¿Tendríamos que pesar las sacas cuando llegan a fábrica o con el packing list que nos envía el proveedor sería suficiente? Gracias. A ver, ahí depende de varias cosas. Primero, ya viene formulado, ¿qué quiere decir? Que viene de un reciclador como un producto al 100% de reciclado. Es que, claro, lo de que venga el 30% de reciclado me parece que alguien le ha hecho una mezcla. Si alguien le ha hecho una mezcla, él tiene que exigir que su proveedor, aguas arriba, esté certificado. Porque claro, ahí hay una mezcla que nosotros no podemos certificar porque no la hemos visto. Entonces, la única forma de certificar esa mezcla a él es que su proveedor esté certificado. Eso por una parte. Y luego, en cuanto al control de peso, si vamos a suponer el de 100% reciclado, que compran un reciclador y no hacen ninguna mezcla de nada, pues eso, en ese caso, pues sería control de proveedores. Yo sí que recomiendo que tú controles a tu proveedor, porque más que nada por interés económico. ¿Te está vendiendo de verdad 800 kilos o te está vendiendo 795 todas las veces? No pasa nada porque tú hagas un pesaje cada cierto tiempo. A lo mejor no lo vas a pesar todo si no es algo crítico, pero cada cierto tiempo un control o que le exijas a tu proveedor esos certificados de calibración de lo que te ha pesado, por ejemplo. Y yo, o sea, con lo que he entendido es lo que respondería. No sé si alguien tiene algo más que añadir. Aquí nos preguntan, ¿cuándo estará Kiwa acreditado por alguna entidad? No sé a qué se refiere, pero José Vicente, si Es quieres. la orden TED. Bueno, hemos ya solicitado fecha de auditoría para pasar la auditoría de acreditación. Todo esto lo de nada de la siguiente forma. No podemos emitir ningún certificado con arreglo a la orden porque es un requisito legal. Entonces no podemos emitirlo hasta que no nos verifiquen a nosotros. Tenemos ya cómo lo vamos a hacer. Solo estoy a la espera de que me den fecha. Yo calculo que con un poco de suerte en breve estaremos acreditados para ello. Sí me gustaría decir una cosa con arreglo a lo de la orden, a raíz de esto de cuándo estaremos acreditados también, que ha comentado Almudena. Aunque parezca una tontería, la orden tiene unas implicaciones importantes. Y digo tiene unas implicaciones importantes porque todos los gestores pueden seguir vendiendo el plástico como con pérdida de condición de residuo o venderlo como residuo. Si lo van a vender como residuo, el que puede hacer un tratamiento sobre un residuo, tal como está la ley ahora, es un gestor de residuos. Y por lo tanto, si no tienen la pérdida de condición de residuo, a los transformadores
que lo transforman ese reciclado en botellas o en film o en bobinas, les están cargando con la responsabilidad de que se den de alta como gestores de residuos, porque si no, sobre el papel no podrían aceptar un residuo. Si me equivoco, Almudena, No, es así, es así. aunque la orden es muy simple, pero tiene implicaciones de cara aguas abajo a los transformadores que les va a exigir que sean gestores de residuos si lo que están comprando no viene con la condición de final de residuo. Entonces, es una cosa para que se pongan las pilas todos, tanto los gestores de residuos como los transformadores, para decir, oye, que lo que me mandes quiero que venga con la declaración de pérdida de condición de residuo, porque es que si no, me estás haciendo una faena, por no decir otra palabra que queda mal, me estás haciendo una faena con que tengo que presentar declaraciones de residuos, con que tengo que presentar memorias anuales, con que tengo que darme de alta con un gestor de residuos no peligroso, es no peligroso, pero es gestor de residuos como tal. Y necesitarán pues autorización ambiental o licencia ambiental al mínimo, dependerá de cómo sea. Entonces, aunque es una orden que igual no se le da importancia, las implicaciones posteriores son importantes de cara a los dos actores, en este caso, a los transformadores y a los recicladores. Gracias, socio Vicente. Nos pregunta Ana, ¿ENAC haya acreditado alguna entidad certificadora para que audite los requisitos adicionales de la orden ministerial? A día de hoy no. A día de hoy no, bueno, nos lo dijeron la semana pasada y Que no. todavía no había nadie. De hecho, tenemos en el chat otra pregunta sobre los requisitos adicionales. Dice, ¿dónde se pueden consultar los requisitos adicionales de la 9001? No, o sea, los requisitos no es lo mismo. de la 9001 están en la orden. Ah, vale, perdón. ¿Vale? Los requisitos adicionales es cumplir con los requisitos, con las obligaciones que marca aquí la orden. Vale, pues ya lo sabe Rubén. Continuamos. Sí, un gestor de residuos con certificación UNE 15343 puede solicitar la operación de tratamiento R0307 o es requisito que la certificación sea en la orden TED 646-2023. Si es así, entiendo que las dos, dice Almudena. Si es así, entiendo que tendrá que tener las dos certificaciones, una para fin de condición de residuo y poder dar salida al plástico como producto y no a otros gestores, y otra para acreditar el contenido con el objeto de que el cliente pueda reducir el impuesto al plástico. Es que ahí hay varias cosas. En un primer momento es solicitar la operación de tratamiento a la entidad legal autonómica. Tienes que solicitar esa modificación de la autorización. Eso es una cosa. Y además el contenido de esa solicitud está en el anexo 2 de la orden. Eso es una cosa. Después, para vender el material, ese residuo como no residuo, tienes que cumplir con los requisitos que marca la orden y tienes que certificar un sistema de gestión basado en una 9000 más los requisitos que marca la orden. Eso es una cosa. ¿Vale? Y otra cosa es después ya luego me he perdido. Eso es una certificación. Eso es una certificación independiente de los requisitos de los esquemas basados en la UNE 15343. Son dos cosas distintas. Por lo que para separarlo, la certificación con arreglo a la orden ministerial es una certificación de sistema de gestión. La certificación con arreglo a la UNE 15343 es una certificación de producto. Entonces, ¿deberían de tener las dos? Sí, sobre el papel sí, porque son acreditaciones diferentes de cara a ENAC y certificaciones diferentes porque son sistema y producto.
Perfecto. Esta misma persona nos pregunta dónde se pueden consultar las empresas acreditadas para la orden TD/646/2023. De momento no hay ninguna, pero en el futuro en la página web de NAC se pueden consultar todas las entidades que hay acreditadas para cualquier esquema, norma, es pública la información. Tanto las entidades como en los esquemas en los que están acreditados, etcétera. Toda la información está allí. Nos aclaran la pregunta que había antes de aquel transformador que compraba material reciclado. Dice, nuestro proveedor es el que hace la mezcla y está certificado. Entonces no hay problema, Si está ¿no, Saray? certificado, acreditado, es lo que he comentado antes, que lo del control de peso de entrada sería más bien por controlar a tu proveedor y que te garantice que realmente pues, te está dando lo que te dice que te está dando. Tenemos una pregunta interesante en el chat. Dice, siendo reciclador con la ISO 9001 y 14001, ¿qué tiempo estimado podría llevar en certificarnos en la 15343? A ver, si tienes un sistema de gestión de 9001 y 14001, pues seguramente va a ser mucho más fácil cualquier cosa. Luego, en función de los registros que tengas, si tú ya tienes registros de cantidades, de control de proceso, en el que se puedan ver las cantidades de los productos relacionados también con el control de stock, pues si ya lo tienes, pues te puedes certificar en breve. Si no tienes esos registros, porque a lo mejor con una 9001 o 14001 no tienes controles como tales de cantidades, sino del control de proceso y ya está, pues necesitas como mínimo 3 meses de registros. Pues muchas gracias, Saray. Y gracias a todos. Vamos a cerrar ya el webinar. Si os ha quedado alguna pregunta, como os decía antes, tendréis el contacto de los ponentes para que podáis contactar directamente con ellos y hacerla. Y nada, os damos las gracias por vuestra asistencia, agradecer a Saray, Almudena y José Vicente también sus presentaciones y su habilidad para aclarar estas dudas que todo el mundo tiene, porque son temas que sin duda suscitan muchas preguntas. Y no sé si vosotros queréis concluir con algo. Nada, agradecerles a todos el interés mostrado por todos estos temas. Lo mismo digo. Pues muchas gracias y Gracias. bueno, gracias a todos. En el CEP continuaremos programando actividades de interés sobre sostenibilidad y plásticos. Os recomendamos a todos que os suscribáis a nuestra newsletter, nos sigáis en redes sociales. Y por hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Bien, Hasta gracias luego. a todos. Adiós. Adiós. Adiós.